Hola, mi nombre es Bernardino Guillén del Grupo de Ingeniería Industrial Cuarto Z. Vamos a presentar lo que es la unidad número 2 de la materia de control estadístico de la calidad. En este tema vamos a ver lo que es el MSA, que es análisis del sistema de medición. Vamos a presentar lo que es el estudio largo Gauge R&R. Para esta unidad nos están pidiendo resolver dos ejercicios, el ejercicio 11 y 12 de manera manual, y vamos a explicar cómo es que salen los datos de estos ejercicios. Vamos a empezar con el ejercicio número 12. Dice, en una compañía dedicada a la fabricación de bombas y válvulas, algunos componentes críticos tienen tolerancias muy estrechas que son difíciles de cumplir. De que sea necesario estimar el error de medición con el fin de ver la posibilidad de reducirlo y para cumplir especificaciones. El ancho de un componente particular es una característica de calidad crítica, cuyas especificaciones son de 69 más menos 4 milímetros. Se seleccionaron dos inspectores para realizar el estudio R&R y cada uno se midió 7 componentes 2 veces con un vernier digital, capaz de discriminar entre piezas que difieran de 0.02 milímetros. Los datos se muestran en la tabla 11.11, aquí tenemos la tabla para el ejercicio 12, y para analizarlo les recomendaremos que se apoyen en el formato del estudio R&R que se encuentra al final del capítulo. El inciso A nos dice estime la desviación estándar atribuible al error del instrumento y obtenga BE. Ahorita vamos a ver lo que es BE. Estime la desviación estándar atribuible al error de los inspectores y obtenga BO. Entonces tenemos que para BE es lo que le vamos a atribuir nosotros al instrumento, va a ser la capacidad que el instrumento pueda tener para tomar estas dimensiones. Y BO va a ser la variación del operador. Ok, a partir de lo anterior, calcule la desviación estándar de R&R para el equipo de medición, calcule el índice de PT e interprete cuáles son los dos componentes del error de medición que tiene mayor contribución. Obtenga la desviación estándar de la parte y la desviación estándar del total y el índice del error de medición sobre la variación total e interprete este último. De contar con un software estadístico, conteste los incisos anteriores mediante ANOVA y obtenga conclusiones. Si para un componente se obtiene el ancho de 69.45, es seguro que tal componente es defectuoso, conteste calculando el intervalo del error máximo. Ok, entonces, para este ejercicio lo resolvimos de manera manual, en el formato de estudio de capacidad del instrumento. Para este ejercicio 12 tomamos los datos tanto del operador A como del operador B. Las mediciones tomaron 7 muestras y se repitieron 2 veces, el primero como ensayo 1 y el segundo como ensayo 2. Sacamos el rango de lo que es la medición, tanto del ensayo 1 como del ensayo 2, tenemos nuestros resultados. Para el operador B hicimos lo mismo, se tomaron las 7 muestras y se midieron 2 veces, de la misma manera obtuvimos el rango. Aquí en esta tabla tenemos los totales de las mediciones, tanto de el primer set de muestras como del segundo set de muestras. Aquí obtuvimos el promedio, que fue de 69.61 para el primero, y el promedio para el segundo, que fue de 69.63. Aquí tenemos el promedio de lo que fue para el promedio de A, que viene siendo el rango, el promedio del rango, que fue de 0.011, y el promedio del rango para el operador B fue 0.07. Tenemos un rango de 0.093.
Okay, para el promedio máximo fue de 69.65, el mínimo fue de 69.61 y la diferencia pues de 0.04 entre el rango máximo y el rango mínimo. Para calcular el límite de control superior, este nos dio de 0.304 y lo obtuvimos multiplicando el promedio del rango por D0, D4, en este caso D4 va a depender del número de ensayos. En este ejercicio tenemos dos ensayos que corresponde al valor de D4 3.27. Entonces multiplicamos el promedio del rango de 0.093 por 3.27 nos da 0.304. Para obtener la repetibilidad y la variación del equipo, la variación del equipo dice que es igual al promedio del rango por K1. En este caso K1, que viene siendo esta parte, dice que son el número de ensayos para K1 y para K2 el número de operadores. En este caso tenemos 2 ensayos y 2 operadores, obteniendo que para sacar la variación del equipo es 0.093 por punto de 4.56 nos va a dar 0.424. Eso va a ser el valor de la variación del equipo. Y para sacar la desviación estándar vamos a obtener la variación del equipo sobre 15.15. Entonces nuestro resultado va a ser a 0.082. Para obtener la reproducibilidad y la variación del operador es igual a la variación del operador, es igual a la raíz cuadrada del el promedio de la diferencia por K2 menos la variación del equipo al cuadrado sobre el número de partes multiplicada por el número de ensayos. Todo esto nos da 0.092 y la desviación estándar sería 0.0178. Ahorita lo vamos a ver cómo sale también en Minitab. En lo que es la reproducibilidad, repetibilidad, reproducibilidad, dice que es el equipo de medición va a ser igual a R, que es repetibilidad y reproducibilidad, es igual a la raíz cuadrada de la variación del equipo menos la variación del operador al cuadrado. Entonces ya esto nos da 0.433 y su desviación estándar es igual a 0.084. Aquí en el análisis de tolerancia nos dice que el porcentaje de la variación del equipo va a ser igual a la variación del equipo por 100 para que nos dé el porcentaje sobre la tolerancia. En este caso fue 0.424 por 100 son 42.4 dividido entre 0.08 nos da un 53%. Tenemos una variación muy alta. También en la variación del operador tenemos que es 9.2 y sobre la tolerancia en este caso va a ser 5.15 que sería la entonces nos daría un resultado de 1.78. Okay. Ya en el estudio de repetibilidad y reproducibilidad nos da un 53.02, es decir, hay mucha variación en el equipo de medición. En el ejercicio 12 lo hicimos de dos maneras. Bueno, en esa parte fue la manera manual. Como ya leímos, el problema que estamos haciendo lo pasamos de manera manual también aquí en el cuaderno. Y vamos a obtener lo que es a través de las fórmulas. Y ahorita lo vamos a comparar con Minitab para ver dónde salieron los resultados y en Excel. Entonces nos vamos a ir a cálculo del ejercicio número 12. Okay. Y vamos a ver cómo es que salen los datos. Por ejemplo, aquí tenemos las fórmulas para la suma
de cuadrados, tanto de las partes como del operador, de la interacción de las partes con el operador y el total. Entonces aquí también tenemos la fórmula para grados de libertad y del cuadrado medio también. Entonces, la suma de cuadrados para el operador lo obtuvimos multiplicando 974.4, que fue lo que es el 974.4, que fue la suma del primer operador, y 975.16 fue la suma del segundo operador. Entonces estos valores al cuadrado menos viene siendo la suma total, que es 1999 al cuadrado sobre 28. Entonces la suma del primer operador al cuadrado más la suma del segundo operador al cuadrado sobre el número de piezas medidas. Entonces, en total de datos fueron 14. Y ya de los dos operadores, que fue el 1949 al cuadrado sobre el total de piezas, que fueron 28 piezas. Entonces ya teniendo realizando la operación, nos da un total de las suma de cuadrados de los operadores de 0.0137. Entonces aquí vemos que para obtener lo que hicimos manualmente, lo hice también aquí en lo que es el cálculo con Excel, y efectivamente también nos da 0.137. Vamos a ver en la parte en Minitab ahorita. Entonces seguimos con el siguiente, y para la suma de cuadrados de las partes también tenemos la siguiente fórmula. Entonces dice que va a ser la sumatoria por el promedio de J menos el promedio elevado al cuadrado. Entonces estos datos, 178 más 12, vamos a parte, nos da 0.0751. $0.798. Ok, entonces desarrollando la fórmula nos va a dar el punto 751. Entonces este fue, está de este lado, 751. Ok, tenemos aquí la sumatoria de las 10 partes, perdón, de las 7 partes, y vamos a obtener la suma de las 4 mediciones, es decir, la medición, por ejemplo, 1 con la 2, y en total las 4 mediciones que fueron de los operadores para la muestra 1 hasta la muestra 7. ¿Okay? Entonces, de la muestra 1 la vamos a elevar al cuadrado, las 4 mediciones. La muestra 2 también va a ser elevada al cuadrado con la suma de las 4 mediciones, y así sucesivamente con las 7 piezas. De ahí la suma total de las piezas sobre 28. Entonces, ya desarrollando esta fórmula, nos da 0.751. Aquí tenemos el cálculo en Excel, que fue el mismo cálculo que nos da de manera manual. ¿Okay? Aquí ya tenemos juntamos a los dos operadores midiendo las dos partes,
el operador 1 con la réplica 1, réplica 2, con sus mediciones, el promedio de las mediciones por I por J, ahorita lo vamos a ver en Excel, el promedio de J y el promedio de todas las mediciones. Y aquí ya tenemos la desviación estándar y la desviación estándar al cuadrado. Entonces, eso lo hicimos para los dos operadores. Y este es para la suma de cuadrados de parte por el operador, que nos da 0.035. Parte por operador nos da también aquí 0.035. Entonces obtuvimos todos los datos de las 7 piezas por el operador 1 con su réplica 1 y réplica 2, lo mismo para el operador 2, réplica 1 y réplica 2 con sus mediciones. Y aquí ya sacamos los datos. ¿Cómo lo sacamos? Okay. Tenemos los 7. Tenemos aquí la media de las 4 réplicas, que fue esta parte que vimos acá. Tenemos la media 39.49. Es esta. La media de las réplicas por cada parte y el operador. Lo sacamos de esta manera. Entonces tenemos la réplica 1 y la réplica 2 de los dos operadores. Y vamos a sacar la suma de las dos, réplica 1 y réplica 2, y el promedio que nos da. Entonces eso que fue lo que hicimos aquí. Entonces colocamos los números y luego nuevamente volvemos a repetirlos para cubrir todos los espacios, tanto del 1 como el 2. Y ya tenemos la media del operador, que fue el 69.61. Y aquí la media de las 4 réplicas de la parte, que fue lo que vimos de este lado, que es la suma de las 4 mediciones de la misma pieza, divididas entre 4. Por ejemplo, tenemos la suma total sobre ya sacando lo que es el promedio por cada pieza. Esas mediciones pues las vamos a colocar en esta manera. Colocamos las mediciones y nuevamente volvemos a repetir hasta llenar todos los espacios. Y aquí tenemos el promedio, y aquí tenemos lo que es el promedio de IJ menos el promedio de I menos el promedio IJ más el promedio. Y aquí tenemos todas estos datos que viene haciendo esto. Y aquí ya el resultado pues es la desviación elevado al cuadrado. Entonces ya de ahí pues ya nos da lo que es la suma de cuadrados de parte por el operador. Entonces, y ya la suma de cuadrados totales que tenemos, que es igual a 0.8804, que viene siendo en Excel 8804. Este lado. Tenemos la suma de cuadrados totales igual a 0.8804. Tenemos todos los datos, la media, tenemos la resta de la media menos la medida, y tenemos ya la desviación elevada al cuadrado, y ya nos da la suma de cuadrados totales, que es el 0.88. Ahora lo vamos a ver cómo nos da en Minitab. Ejercicio 12.
Aquí tenemos los datos, fueron en Minitab tenemos la parte, el operador, la réplica 1 y la medida. Entonces fueron 7 piezas para el operador 1, pero como son 2 réplicas, pues son 14 datos para el operador 1 y igualmente 14 datos para el operador 2. Tenemos réplica 1, réplica 2 para cada operador y tenemos la medida. ¿Sí? Aquí lo hicimos por el método ANOVA y el método Gauge R&R. Entonces, los datos que vimos ahorita en Excel, aquí tenemos los resultados de la ANOVA y lo que vimos exactamente, lo que hicimos manualmente, que nos dio, por ejemplo, la suma de cuadrados totales, que es 0.8804, son los mismos datos que nos está arrojando el Excel. También para la suma de cuadrados por parte, que fue esta parte, que fue de puntos 7515, que aquí tenemos el resultado, 0.7515, la suma de cuadrados. Y para el operador también, 0.013, que fue el resultado que nos dio. Aquí la suma de cuadrados para el operador, 0.013. Entonces, si lo hacemos manualmente, lo hicimos en 3 partes, lo que es la parte manual con el Excel, y en Minitab vemos que los datos son iguales. Entonces, vamos a explicar brevemente cómo lo hicimos aquí en Minitab para su interpretación. Entonces, aquí nos fuimos a estadística, herramientas de calidad, nos fuimos al estudio del Gauge y aquí le vamos a dar estudio Gauge R&R cruzado. Aquí pues ya seleccionamos, teníamos lo que era la parte, el operador, la réplica y la medida, el número de partes, ponemos parte, operador es operador y lo primero que vamos a hacerlo por el método X, que es el promedio, bar y el rango, X, bar and R, que es el promedio y el rango. ¿Ok? Entonces en Gauge Information le ponemos el estudio largo de lo que es R&R, era del ejercicio 12. La fecha del estudio lo hicimos el marzo 18, reportado por mí, Bernardino Guillén. Y aquí la tolerancia nos están dando que es 69 más menos 0.4. Entonces nuestro rango, como es más menos 0.4, va a haber un rango de 0.8. Y en misceláneo le estamos poniendo lo que es el elemento de la válvula. Le damos OK. En opciones le damos la variación, que va a ser de 15.15, le vamos a poner. Aquí en la especificación superior, lo que comentábamos del rango, menos la especificación inferior, que es de 0.08, como es más o menos 0.4, el rango superior e inferior va a ser igual a 0.8. Damos OK y storage, le damos OK, le damos OK. De esta manera nos sale lo que es la gráfica. En esta gráfica vamos a ver que nos va a dar los componentes de la variación. Dice que el estudio de repetibilidad y reproducibilidad, dice que aquí tenemos la tolerancia, dice que tenemos una tolerancia, si nos colocamos aquí nos da el 53, una tolerancia muy alta. La tolerancia, entre más baja se acerque, por ejemplo 0, 1, sería una tolerancia perfecta. Y aquí nos da el porcentaje ya acumulado, tanto de parte a parte. Dice que la contribución, el estudio de variación y las tolerancias se acercan casi al 100%, sobre todo la tolerancia, una tolerancia muy alta. Entonces para el estudio nos da un valor de 43.94, es muy alto. Y lo que nos da acá
Aquí lo que nos dio en el resultado, nos da un resultado total de 53%, es demasiado alto. Esto lo hice de manera manual, pero aquí calculando con el Minitab va a ser muy semejante. Entonces el Gauge R&R nos dice que, por ejemplo, la contribución contribuye en un 19%. En lo que es la repetibilidad, que es lo que le podemos atribuir a lo que es los componentes de medición, los elementos de medición o el equipo de medición, nos da la repetibilidad. La reproducibilidad se la vamos a dar al operador. Okay. Entonces, aquí esta parte nos da un porcentaje muy alto, entonces nos da un 43. Aquí los porcentajes deben de ser, para que pueda ser aceptable, debe de ser del 10% hacia abajo. Puede ser que el equipo de medición nos está arrojando datos perfectos. Si se encuentran entre un 20 y un 30%, lo podemos, es aceptable, pero puede ser, es potencialmente aceptable, pero existen riesgos para aceptarlo. Eso van a depender de los costos. Okay. Entonces, aquí en el rango de la gráfica por operador nos dice que aquí los datos por operador se encuentran dentro de los límites que se establecen. Existe una variación, pero esta variación puede ser aceptable, ya que se encuentran los dos miden dentro de lo que es el rango. En la gráfica de promedios por operador, aquí se salen, por ejemplo, los datos de los dos operadores. Las medidas se salen. Realmente, entonces, si son de los dos operadores, puede ser el equipo de medición o la pieza que esté fuera de especificación. La medida por parte, aquí nos va a dar lo que son las medias de cada medición, y nos arroja la gráfica de las medias. Realmente nos está midiendo esta gráfica, que son los promedios de las partes. En la medida por operador nos está dando lo que son las mediciones. Aquí la acumulación de datos se encuentra más cercana, pero hay unos datos que se encuentran dispersos aquí en las colas. De la misma manera, existe una variación en cuanto a las mediciones. El operador A está midiendo un poquito más abajo que el operador 2. Está ligeramente inclinada lo que es la tendencia. Y aquí la parte por el operador, aquí vemos claramente, por ejemplo, que el operador el 1, el operador 2, que es el rojo, el azul el 1 está midiendo, realmente los dos están desfasados. Tanto el operador 1 como el operador 2 se encuentran, no están midiendo de la misma manera. Y ahora, viendo los datos de lo que es del estudio, vemos que aquí la tolerancia de las desviaciones, tenemos que en el estudio tenemos que es del 53.95, que realmente es muy alta la variación, entonces no puede ser aceptado. El sistema de medición, para lo que es la repetibilidad del equipo, tenemos que es de 51.53, es mucho mayor a 30, entonces
tiene que haber una corrección. Aquí pudiera ser porque el equipo de medición se encuentra fuera de lo que es la calibración o el equipo simplemente no es el adecuado para realizar la medición. En lo que es la reproducibilidad también tenemos 14, se encuentra medianamente aceptable por parte de los operadores, y de parte a parte pues realmente hay una variación muy grande. Ahora vamos a hacerlo por el método de ANOVA. De hecho lo tenía aquí, pero lo podemos hacer estadística, vamos a herramientas de calidad y estudio gauge. Vamos a cruzado. Ahora lo vamos a hacer por el método de ANOVA. Information. Vamos a poner lo que es de A. Entonces aquí las tolerancias van a ser las mismas, los datos siguen siendo los mismos. La configuración, vamos a dejarlo igual, las opciones. Ok, en el estudio de variación queda igual con 5.15. De esta manera queda igual, lo que es el rango en 0.8 y el valor de alfa quedaría en el 5%. Tenemos nuevamente la gráfica ahora por ANOVA y nos da exactamente los mismos datos que hicimos con el análisis de repetibilidad y reproducibilidad. Entonces vemos, vamos a ver, realmente los datos son similares, es lo mismo. Entonces, pero ya en el estudio, método de barra, okay. Aquí tenemos los datos para lo que es el número de parte. Este es dice que la parte es el porcentaje, el p-value es de 0.001. Entonces, como es menor al punto 005, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Aquí tenemos el p-value, entonces esto nos quiere decir, como es menor al punto 0.05, quiere decir que las mediciones son muy diferentes, que es lo que estamos viendo en la gráfica. Aquí vemos que las mediciones son muy diferentes, entonces sí varían las mediciones. Estamos viendo que sí, no se comportan de manera igual. Hay un grupo del operador de A que está un poquito más, está midiendo un poquito más arriba. Por eso rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, ya que el valor de P es menor a 0.05. Aquí ya lo tenía también. Ok, entonces continuamos. Aquí el valor, aquí el valor de P es mayor a 0.005. Aquí va a ser lo inverso, vamos a aceptar la hipótesis nula y vamos a rechazar la hipótesis alterna. Aquí quiere decir en la parte del operador, en las partes, quiere decir que son diferentes las partes, varían. En la parte del operador dice que aunque son un poco diferentes, pero el valor de P es mayor a 0.005. Y en la parte
de la parte por operador tenemos 0.44, hay un 44%. Dice que hay que sí influyen lo que es las partes y también lo que es el operador. Si este porcentaje fuera mayor a 1, bueno, muy cercano a 1, al 100%, realmente no influirían, pero estamos viendo que sí influyen de manera en que el porcentaje no es tan alto. Okay. Y eso sería para el ejercicio 12. Para el ejercicio 13, hay unas preguntas para el ejercicio 12. Vamos a verlas. Dice: estima la repetibilidad y la reproducibilidad del instrumento de medición. Entonces ya lo estamos viendo. Vamos a ver, ok, la repetibilidad para el instrumento de medición ya lo tenemos aquí en lo que es el gauge R&R. Nos dio un 41.78%. El estudio de variación. Estime la desviación estándar del error de medición. Lo podemos ver. El error de medición. Vamos a ver aquí también, lo hicimos de manera... Okay. El error de medición, la desviación estándar del error de medición. Aquí tenemos que es de 0.082. Aquí nos dio 41.78 y de manera manual nos dio 42.4%. Es muy similar la variación del equipo. Entonces, la desviación tenemos aquí que es 0.082. La otra parte que nos está pidiendo dice: con base a lo anterior, si la medición que se obtiene para una parte es de 46, para una parte es de 46, estime con un 95 y un 99% de confianza la verdadera magnitud tal que se vea en el paso del 7, paso 7 del ejemplo 11.1. Si las explicaciones son de 50, a ver, vamos a... Dice: estime la desviación, ya te lo decimos, estime la desviación del estándar atribuible al error de los inspectores y obtenga BO, que fue lo que vimos acá. Obtenemos la variación del operador que nos dio 0.092 y la desviación es 0.0178. De contar con un software estadístico, conteste los incisos. Esto ya lo hicimos de manera manual. Dice: de contar con un software estadístico, conteste los incisos anteriores mediante ANOVA y obtenga las conclusiones. Si para un componente se obtiene un ancho de 6945, es seguro que tal componente es defectuoso. Esto lo podemos ver aquí en Minitab. Lo podemos ver que dice que es de 6945, que es el límite inferior, el límite bajo. Entonces, realmente el componente no es defectuoso porque se encuentra dentro del rango. ¿Okay? Eso sería para el ejercicio número 12. Ahora para el ejercicio 13, continuamos con nuestra presentación. Eso fue para el ejercicio 12.
ya lo hicimos de manera manual. Tenemos los datos. Para el ejercicio 13 dice, en un estudio para separar la variabilidad atribuible al instrumento de repetibilidad y reproducibilidad del operador, los datos para el ejercicio 13 tenemos en este caso fueron 10 piezas, se midieron 3 veces, las mediciones del operador fueron dos operadores con 30 mediciones cada uno, ya que son 10 por 3, son 30 y 30 pues son 60 datos. Entonces, vamos a abrir el ejercicio 13 para no. Vamos a cerrar este, que es del ejercicio 12. A darle igual. Vamos a abrir el Excel del ejercicio 13, el cálculo. En este ejercicio hicimos exactamente lo mismo que en el ejercicio 12. Nos está también pidiendo unas preguntas. Hicimos el ejercicio y tenemos la tabla NOVA. Entonces en el Excel hicimos exactamente lo mismo. Tenemos la suma de cuadrados para operadores, que nos da .417, que esto nos da similar la suma de cuadrados, .417 para lo que es el operador. En la tabla NOVA ya lo tengo hecho. Ahorita vemos cómo lo hicimos. Lo vamos a hacer nuevamente. Ok, entonces nos vamos a estadística, herramientas de calidad, hecho estudio NAR y estudio repetibilidad y reproducibilidad cruzado. Ya tenemos lo que es la parte, el operador, la réplica y la medida. Entonces lo tenía en ANOVA, lo vamos a hacer en X bar y tenemos Gauge Information, tenemos estudio largo, RNR, del ejercicio 13, se inició en marzo 18. Aquí la tolerancia van a ser 20, está pidiendo la especificación de 50 más o menos 10, entonces va a ser el rango mínimo de 40 y el máximo va a ser de 60, entonces hay un rango de 20. Vamos a dar OK, almacenaje, le vamos a dar OK, en opciones, el estudio de variación igual, 5.15, la especificación de 40 a 60, pues un rango de 20, le damos OK y le damos OK. Aquí nos salieron lo que son las gráficas. Para este estudio tenemos exactamente lo mismo. Tenemos el Gauge RNR, nos dice que el resultado de repetibilidad y reproducibilidad anda en un 63%, 73.82%. Tenemos la tolerancia, anda en un 30%, andan altas. Entonces, aquí tenemos prácticamente 63, es muy alto. Realmente el equipo de medición puede ser que no sea el adecuado, que se encuentre descalibrado, pero debe de haber algo que tiene que hacerse de inmediato para que necesita corregirse. Arriba del 30 debe ser corregido, entonces tenemos 63 en la variabilidad. Okay. Aquí en el rango por operador dice que las lecturas que fueron tomadas por cada operador se encuentran dentro de los rangos. Aquí se establece un límite superior de 5.14. Y aquí en la barra de promedios por operador son muy similares, aunque esta es la barra de promedios, no es de un 63%, también es demasiado alto. Entonces de aquí, aunque miden similares, el operador 2 está midiendo la parte número 3, la está midiendo
se sale fuera de lo que es la especificación, de los rangos que nos marca. Okay. Aquí para la medida por parte, que son las medias, nos da prácticamente casi, aunque existe variación entre las mediciones, y nos da los datos de las medias. Y aquí aquí prácticamente se ven casi iguales, aunque un operador, los datos del operador 2 tiene un rango un poquito más grande, pero ya con las colas hay datos que se encuentran un poquito alejados de lo que es el centro. Lo mismo pasa con el operador 1. Y aquí en la interacción de lo que es la parte del operador, vemos que sí hay una diferencia. Con respecto al operador 1 y al operador 2, se están midiendo un poquito desfasados. Sobre todo, por ejemplo, aquí la parte número 3 la están midiendo en 51 y el promedio acá anda en 52. Es un poquito alejado. Okay. Entonces, nos regresamos a lo que es la bar. Okay. Vemos que el punto 4.17, lo que era el operador, la suma de cuadrados, la repetibilidad. Para lo que es la parte, hay unos grados de libertad de 9, nos da 99.0, la suma de cuadrados para lo que es la parte. Aquí lo tenemos en Excel también, sumamos las 10 partes, realizamos las operaciones y nos da un 99.017. Y aquí ya en la suma de cuadrados totales nos da 165. Aquí nos da el 164.85, hay una variación por décimas, pero es muy similar lo que nos da el cálculo del Excel con lo que es el Minitab. Y el cálculo del error también nos da en 60. Lo que es la repetibilidad, la suma de cuadrados nos da 60. Aquí sí nos da el número igualito en el cálculo. Y estos datos fueron tomados para sacar los resultados también. Tomamos la media de las 6 réplicas para llenar esta tabla. Y tenemos los promedios de las réplicas también, la réplica 1, la réplica 2 y la réplica 3, para el operador A y el operador B, de la parte del 1 al 10. Cada una las réplicas, tenemos los promedios de las réplicas, como los vemos acá, las medias de las réplicas, la media del operador, cada operador sacando su promedio. Por ejemplo, tenemos el operador 1, dice que es 50, aunque hay unos decimales que no se ven aquí, pero es 50. Y para el operador 2 también es exactamente lo mismo, que las medias dice que son 50, pero realmente hay una variación aquí ya sacándolo en Excel. Vemos que aquí la media para el operador 1 sí anda un poquito arriba de 50, y para el operador 2 la media anda en 49.87. Y realizamos el ejercicio también de manera manual, y vemos que estos datos de la misma manera tomamos lo que son las 10 partes, se tomaron las réplicas 1, 2 y 3 para cada operador. Se sacaron las sumas de cada uno y las sumas totales y los promedios. Entonces, ya tomando esos datos, pues ya sacamos lo que es el promedio del rango para el A, el promedio del rango para el B y el promedio del rango. Para el límite de control superior, aplicamos el promedio del rango por D4. D4 en este caso pues son 3
Fueron 3 ensayos y corresponde a 2.57, entonces nos da 5.14. De la misma manera, la variación del equipo, que es la repetibilidad, obtuvimos la fórmula, que es el promedio del rango por K1. En este caso K1 dice que corresponde a los ensayos, fueron 3 ensayos, entonces es 3.05 por 2, nos da 6.1. Y sacamos la desviación estándar de esto también, y ya sustituyendo los datos nos da 1.18. La reproducibilidad de lo que es el operador, también la variación del operador nos da 0.933. Aplicando la fórmula, que es el promedio de la diferencia por K2, que son los operadores. En este caso son 2 operadores, son 3.65 al cuadrado sobre el número multiplicado por el número de partes por el número de ensayo. En este caso 10 por 30, 10 por 3 pues van a ser 30. Esto nos da 0.933. Sacamos la desviación también y nos da en 0.18. Lo que es la reproducibilidad, reproducibilidad la reproducibilidad nos da y la repetibilidad nos da en 6.17. Aquí ya sacando los porcentajes de la variación del equipo y la variación del operador, nos dan 30.5 el equipo y 18.12 lo que es el operador. Y ya el resultado completo nos dice que es 35 del estudio de RNR. Entonces este es mayor al 30, entonces lo mismo nos da, como ya mencionamos, debe ser de menor a 10. Si es de menor a 10, entonces quiere decir que el equipo es el más correcto, el que debe ser utilizado. Si es de 20 a 30, entonces es medianamente aceptable. Entonces, probablemente aceptable, y esto va a depender de los costos o de los riesgos que impliquen. Pero si es de mayor a 30, pues prácticamente es inaceptable y se tiene que corregir, tanto ya sea el método, el equipo o lo que sea necesario. Aquí nos dice, ¿no? Arriba del 30 es inaceptable, de 20 a 30 marginalmente aceptable, del 10 al 20 es bueno aceptable y abajo del 10 es excelente proceso. Entonces tenemos arriba del 35. Aquí tenemos la tabla NOVA, que fue lo que revisamos. Aquí tenemos el valor de P. Vamos a ver acá en Minitab, el ejercicio 13. Aquí tenemos el valor de P. Dice que el valor de P, dice que si es de 0, por ejemplo, debe ser menor a 0.05. 0.5. Entonces, tenemos 0. Aquí vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar la hipótesis alterna. Aquí vemos que, como estamos hablando de lo que son las partes, dice que las partes aquí son muy diferentes, entonces por eso es que nos da un p-value de 0. Lo que es el operador nos da 0.42. Entonces, en este caso vamos a aceptar la hipótesis nula y vamos a rechazar la hipótesis alterna. Entonces, como nuestro dato aquí, por ejemplo, es de 0, estamos viendo que sí es significativo, que sí hay un impacto, ¿no? Entonces, sí. Y aquí, por ejemplo, en este caso, que es de 92.7, vemos que sí es significativo, que sí hay que sí impacta en lo que es la parte y operadora en cuanto a las mediciones. Nos da muy cercano a 1, nos da 92.7%.
y vamos a ver las tolerancias. Aquí en el estudio RNR nos dice que da un 29.75. Entonces, viendo esto, 29.75 de lo mismo que vimos, se encuentra entre el rango marginalmente aceptable, casi apegado a lo que es el 30. Entonces pudiera ser aceptable, pero considerando los riesgos. Entonces, para lo que es la reproducibilidad, nos da cero reproducibilidad. Todos los valores no son reproducibles. Lo que es el operador también tenemos cero, y lo que es parte a parte nos da un 32. Tenemos un total de la variación que es del 44.2. Entonces esto, la variación, del equipo, entonces muy similar. Okay. Entonces vamos con la tabla NOVA. Aquí dice que el número de categorías nos da una categoría de 1. Esta categoría es muy baja. De hecho, el óptimo debe ser una categoría 5. Entonces, dice que menor a 2, la categoría es una categoría, es inadecuada para lo que es en la evaluación. Entre 2 y 4 es poco adecuada. El óptimo es de 4 en adelante. 4, esto nos indica que la resolución del equipo de mediciones no es la adecuada. Entonces, por eso estamos teniendo variación en cuanto a las mediciones. Entonces, en teoría, para que un equipo pueda dar una resolución adecuada, el número de categorías nos debe dar de 5. En este caso nos está dando 1. Vamos a regresarnos tantito a lo que es el ejercicio 12, lo que es la categoría. Aquí nos da una categoría de 3, entonces si está entre 2 y 3 es medianamente adecuada. Lo óptimo, como ya vimos, debe de ser de 5. Continuamos en el 13 y vámonos a las preguntas. Hay unas del ejercicio. Dice, estime la repetibilidad y la reproducibilidad del instrumento de medición. Ya la obtuvimos, la repetibilidad y reproducibilidad del instrumento. Estime la desviación estándar del error de la medición. Con base en lo anterior, si la medición que se obtiene para una parte es de 46, estime con un 95-99 confianza verdadera la magnitud de la parte. Si la explicación es de 50 menos 10, puede hacer acerca de la capacidad. ¿Qué puede decir acerca de la capacidad del instrumento? Realmente si es un rango muy grande, estamos hablando de 40 a 60. Entonces realmente tiene como ya vimos, nos da un resultado de 1. El instrumento no es el adecuado el que estamos utilizando. Tiene que ser, se tiene que ver otro equipo de medición para poder tomar estas mediciones, ya que aún así, por ejemplo, con las mediciones 50 menos 10, tenemos aquí en las mediciones, tenemos mucha variación aún
aunque se encuentran, aquí tenemos datos que nos da en 47 y acá 52. Realmente tenemos un rango muy grande. Esto va a depender también de las partes que se estén midiendo. Pero con el análisis que nos da Minitab, pues realmente nos da nos da 1. Okay, entonces, como ya vimos los datos, realmente estas fueron las soluciones a los ejercicios, tanto como los resumimos ya manualmente a través de Excel también y a través de Minitab. Entonces, eh, estos serían los datos. Hay una diferencia entre lo que es manual y lo que es el Minitab, pero es muy mínima. Entonces, de mi parte, esto sería todo para lo que es el análisis del sistema de medición del estudio largo Gauge R&R. Mi nombre es Bernardino Guillén Hernández del Grupo de Ingeniería Industrial Cuarto Z. Muchas gracias.